Todo. No puedes quedarte aquí para siempre, Becca. Lo sabes. Irene me habló suavemente cuando me visitó desde el otro lado. Ella siempre había sido una buena amiga para mí durante toda mi existencia, e incluso ahora me buscaba para brindarme su sabiduría y guía. Cuanto más tiempo permanezcas dentro de esta forma humana, más humana te volverás. Me temo que tienes razón. Estas emociones son abrumadoras, admití de mala gana mientras miraba el horizonte, donde el sol se ponía en ráfagas anaranjadas. Flashes de mi tiempo con Frin revoloteaban por mi mente y tiraban de mi corazón. Vuelve a casa entonces. Ella estaba a mi lado, su mirada siguiendo la mía con reverencia. Sus ojos estaban suplicantes. Tenía miedo por mí. Lo noté. Solo Dios sabía lo que le pasaría a mi alma si decidiera quedarme. Pero la verdad era que no me importaba. No puedo dejarla. No podría soportar no tenerla a mi lado. No me importa mi propia alma cuando mi vida giraba en torno a la de ella. Irene respiró hondo y centró su mirada fijamente en mí. Becca, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que me rendiría para siempre solo por tocarla. Estoy diciendo que ella es mi cielo, mi tierra, mi vida y mi muerte, y todo lo demás. Dejaría todo solo por estar con ella. Becca, ella ni siquiera sabe la verdad sobre ti. ¿Podrías hacerle entender alguna vez? Irene preguntó, entonces preocupada. ¿Podría yo hacerle entender eso alguna vez? Mi despertar. Estaba lloviendo la noche que me presenté en la puerta de Frin, empapada hasta los huesos. Abrió la puerta e inmediatamente adoptó una expresión llena de preocupación y fue a buscar una toalla para ayudarme a secarme mientras yo era quien divagaba para variar. Frin, hay algo que realmente necesito decirte. Salté directamente a eso. No tenía sentido retrasar lo inevitable. Necesitaba que ella lo supiera y necesitaba que ella lo entendiera, más que el hecho de que yo era un ángel. Ella necesitaba darse cuenta de que lo dejaría todo por ella. No soy, no soy quien crees que soy, no soy lo que crees que soy. Traté de encontrar las palabras correctas y más difícil que jamás había necesitado para hablar, mientras que Frin simplemente me sonrió con esa calidez tranquilizadora que siempre llevaba consigo. Me estaba secando el pelo, la cara, los brazos y los hombros con el mayor cuidado que una persona podía contener. Frin, soy un ángel. Soy un ángel. Mientras decía esto, su sonrisa solo creció. Ella me miró de cerca mientras permanecía cerca de mi cuerpo con el suyo, las puntas de sus dedos todavía bailando a lo largo de mi cuello. Lo sé. Ella susurró y besó mi mandíbula. Luego besó debajo de mi mandíbula, antes de arrastrar sus labios a lo largo de la cáscara de mi oreja, mientras susurraba más. Tuvo que haber sido una intervención divina la que te puso en mi camino. No hay otra manera de explicar este tipo de perfección. ¿Tú estás bien con eso?, pregunté, sorprendida y ligeramente confundida, pero más distraída por la sensación de sus labios rozando mi cuello, cálidos contra el frío de mi piel por la lluvia. Tuve problemas para entender la repentina necesidad de que mis rodillas se dieran debajo de mí. Eso depende. ¿Estás de acuerdo con lo que está pasando aquí? Finn ronroneó en mi oído mientras sus dedos caían sobre los botones de mi camisa y lentamente comenzaba a desabrocharlos, uno por uno. Inicialmente supuse que era para ayudarme con mi ropa mojada, pero cuanto más sus cálidos dedos rozaban deliberadamente la piel de mi pecho y estómago, más tenía que preguntarme exactamente qué estaba pasando aquí. Porque yo terminó con los botones de mi camisa y dejó que sus manos se deslizaran sobre mis hombros desnudos, justo debajo de la tela.
Luego lentamente procedió a deslizar la prenda empapada por mis brazos. No quiero que seas un ángel esta noche, dijo las palabras mientras me miraba, muy de cerca, sus ojos oscuros y tormentosos y sus labios temblando con lo que parecía anticipación. No estaba segura de entender lo que quería decir, pero tampoco estaba segura de si ella realmente entendía lo que le había dicho. Pensé en intentar explicarle nuevamente, pero el pensamiento fue fugaz cuando mi mente se quedó en blanco en el momento en que sus labios redescubrieron mi cuello. Pronto estaban viajando por un camino desordenado hacia mi clavícula y no podía pensar en una buena razón para detenerla. Las sensaciones físicas me abrumaron. Lo más cerca que había estado de la euforia en toda mi existencia fue cumplir el propósito para el cual fui creada. Pero de repente la palabra ya no coincidía. Esto era euforia. Esto, el ardor en la parte inferior de mi abdomen era éxtasis. Estos músculos apretados y nervios temblorosos hicieron que mi aliento se quedara atrapada en mi garganta por la euforia. Me encontré lloriqueando por sus cuidados. Fren, yo te adoro, te adoro, te adoro. Te deseo, te necesito, te amo. Mi mente vagó y las palabras se disiparon cuando sus labios encontraron el camino de regreso a mi boca, y esta vez el beso fue mucho menos suave que cualquier otro que hayamos compartido. Fue abrasador cuando pude sentirla vertiendo todo en él, derramando todo su deseo para que yo inhalara, y cuando su lengua se deslizó entre mis dientes para batirse en duelo sin sentido con la mía, supe que no habría más palabras durante el resto de la noche. Para mí, el significado de lo que compartimos esa noche no tiene paralelo en mi vida hoy. Había sido un ser celestial toda mi existencia y no llegamos a experimentar el aspecto físico romántico del amor como lo hicieron los humanos. Pero esa noche tuve mi oportunidad, mi única oportunidad. No tenía idea de qué esperar o qué estaba haciendo, pero Frin, ella me cuidó en todos los sentidos. Podría escribir poesía sobre la belleza de su cuerpo desnudo sentado encima de mí, con las piernas alrededor de mi espalda y los dedos clavándose en mis hombros. Podría escribir historias sobre los dulces sonidos de ella, gimiendo en mi oído, llamándome por mi nombre. Podía pintar los retratos más bellos usando los colores que ella me hacía ver. El caleidoscopio de patrones y proporciones que parecían contener el significado mismo de la vida misma. Cuando ella se deslizó suavemente dentro de mí y guió mis dedos temblorosos para entrar en mi interior, ella también. Durante horas no éramos más que una maraña de miembros y sudor y besos y caderas y manos y lenguas y labios. Durante horas mi corazón se detenía y volvía a empezar. Mis pulmones estallaban y ardían, se inflaban y desinflaban, repetida y ásperamente. Juro que durante horas reviví la pertinencia del nacimiento, la muerte y el renacimiento en un ciclo continuo. Finalmente nos quedamos dormidas a una hora que pasaba, desde el inicio del crepúsculo hasta el final de la oscuridad total. Dormir siempre fue sencillo, pero esta vez fue diferente. Por primera vez en toda la eternidad soñé, y soñé con ella. Destino. Más tarde esa mañana me desperté sobresaltada, los ecos del nombre de Frin en mis labios y rebotando en las paredes de mi mente como si hubiera despertado de un sueño con ella. Pero no fue agradable y la sensación en mis entrañas era premonitoria. Cuando miré hacia el lado de la cama de Frin, donde se suponía que ella dormía a mi lado, estaba vacío, salvo por una nota titulada Beca en su almohada. Hola hermosa, gracias por la increíble noche. Me dejaste absolutamente sin aliento. Por favor, relájate y mantente cómoda. Volveré pronto.
Frin. Era sábado, así que no estaba segura de dónde habría ido, pero conociendo a Frin probablemente se trataba de algo de café y bagel. Sonreí ante su dulzura y quise emocionarme por su regreso, pero no podía deshacerme del sentimiento con el que había despertado. Fui a tomar una ducha caliente mientras la esperaba, eliminando la inquietud con la que me había despertado y reemplazándola con recuerdos de nuestra noche juntas. La experiencia había sido absolutamente trascendental, la forma en que nos fusionamos en todos los aspectos, lo que aún me dejó una impresión que nunca podría borrarse. Frin quedó grabada en mi alma. Luego volvió a suceder, un susurro, más prominente ahora que retumbaba en mi cabeza. Era el nombre de Frin resonando en mi mente, habiéndolo susurrado al oído, y lo supe. Era su momento, y no podía hacer nada para evitar que sucediera. Quería gritar, quería suplicar, quería rebelarme, pero sabía que nada de eso funcionaría. ¿Estaba siendo castigada? Fue mi arrogancia al pensar que simplemente podía deslizarme hacia una vida mortal como si no hubiera consecuencias. ¿Fue esto mi culpa? Es hora de volver a casa, Becca. Escuché la voz de Irene en mi cabeza y supe que ella estaba conmigo. Sabía que no había nada que pudiera hacer más que cumplir el propósito por el cual existo. Lloré entonces. Nunca antes había llorado y nunca más lo haré. Lloré hasta que pensé que mis pulmones fallarían. Lloré hasta que mis ojos ardieron. Lloré hasta que sentí como si cada costilla se rompiera en mi pecho. Y luego lloré un poco más. Y cuando terminé, me despojé de mi piel mortal y abrí mis magníficas alas. Como ángeles, no tenemos una apariencia física propia. Mostramos a los humanos lo que les gustaría ver. Una cara familiar, o tal vez una hermosa desconocida, o por lo demás, un amante especial. Entre nosotros hacemos lo mismo, pero en su mayor parte somos simplemente luz refractada. Cuando me acerqué a Frin, le mostré el rostro que le había enamorado, el rostro del que ella se había enamorado a cambio. Había sucedido a un par de cuadras de su departamento. Ella estaba caminando y logró estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Ella pasaba por una pequeña joyería mientras estaba produciendo un robo y quedó atrapada en el fuego cruzado aleatorio. Cuando la alcancé, estaba sangrando por el abdomen y sabía que no había manera de que una ambulancia la alcanzara a tiempo. Su fuerza vital ya se estaba filtrando desde ella hacia los cielos en una hermosa exhibición prismática. Me acordé de la hermosa nota que me había dejado mientras observaba las 2 tazas de café y un paquete de bagels esparcidos por la acera junto a ella. Para mí, yo estaba rota. Becca, susurró mientras yo me agachaba a su lado y colocaba suavemente mi mano en su mejilla, acariciando con cariño la piel que ya se estaba enfriando. Solo ella podía verme ahora. Estará bien, sonreí con tristeza a la mujer que amaba. Estoy aquí para ti. Odiaba cómo esas palabras tenían su doble significado mientras doblaba mis brillantes alas blancas alrededor de ella. Realmente eres un ángel. Se rió entre dientes, pero pronto se convirtió en tos cuando sus pulmones comenzaron a fallarle. Te lo dije. Besé suavemente su mejilla por última vez y contuve las lágrimas. Estaba sosteniendo su mano cuando la luz abandonó sus ojos.